A lo largo de la historia está por demás demostrado que en Oaxaca sobra talento. Lamentablemente, a veces es necesario salir de Oaxaca, brincar los cerros, para formarse fuera, hacer relaciones, triunfar y luego venir a compartir esa historia de vida en la tierra natal. Este es el caso de la diputada local del PRI, Mariana Benítez Tiburcio, con quien charlamos esta tarde sobre temas de interés general para ustedes, queridos televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en un programa más Detrás de la Noticia, a través de Televisión Regeneración. Me acompaña, como siempre, Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Efectivamente tenemos la compañía de nuestra diputada Mariana Benítez. Bienvenida, diputada, es un gusto tenerla en nuestro espacio. Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad. Yo feliz de estar en este espacio tan prestigioso, así que muchas gracias por la bienvenida. Gracias a usted por aceptar la invitación. Diputada, sabemos de su amplia trayectoria en la esfera pública, pero platíquenos cómo fue o qué fue lo que la motivó a incursionar en la política y por qué estudiar Derecho y no Ciencias Políticas. Fíjate que, pues a veces hay historias, y he leído muchos casos como el mío, que desde niña ya lo traes, de verdad, por los padres o pese a los padres, pero ya lo traes. Entonces, yo a los 7 años se cruzó la palabra abogada o abogado por mi cabeza, porque escuché que el papá de una amiga era abogado, y dije, abogado, ¿qué es eso? Yo quiero ser. O sea, resonó en mi alma, siempre lo digo. Claro. Después, pues, me explicaron qué era, yo dije, yo quiero ser abogada. Entonces, de los 7 años, yo soñé, no me vi de otra forma, sino siendo abogada. Y luego, es curioso, pero cuando a mí me nombran en 2012 su procuradora de la PGR, recibo un correo electrónico de la mamá de un compañero mío de secundaria, de mi amigo Emilio López, que vivía muy cerca donde vivía mi abuelita. Y la mamá... No, fíjate, la mamá era de Tabasco, pero se vinieron a vivir acá. A la capital. A la capital, muy amigos míos. Y bueno, Emilio era mi gran amigo de la secundaria, desde la secundaria. Y entonces me dice la mamá, Mariana, te felicito. No sé cómo consiguió mi correo, lo que quieras, pero me dijo, Mariana, te felicito, vas muy bien. Yo recuerdo que cuando ibas a secundaria y te dábamos ride a la casa de tu abuelita, decías que ibas a ser Procuradora General de la República. Me quedé impactada porque yo ni de eso me acordaba, claro. Te lo juro. Dije, no puede ser que yo decía eso a mis 13 años. Y mira cómo es la vida. Me fui a México, como bien refirió nuestro amigo, estudié fuera la carrera. A los 18 años pues, me desprendí de mi casa, de mi familia, y me fui a México a estudiar. Y la verdad es de que pues sigo viviendo mi sueño, porque a mí el derecho para mí es una pasión. Es una pasión, pero sobre todo yo veo el derecho como un gran instrumento, no como fin en sí mismo, sino como un gran instrumento que permite generar cambios en una sociedad, que transforma, que mejora la calidad de vida, que es capaz de hacer el bien y de transformar una sociedad. Es a través del derecho, como herramienta, como instrumento. Y desde luego que la carencia de derecho, la falta de un Estado de derecho, pues ya sabemos cuáles son los resultados. Terribles. Entonces, bueno, siempre fue mi pasión, pero ya en mi edad, pues voy a decir adulta, se topó conmigo un caso, yo era litigante, y fíjate, me metí muchísimo al litigio, estuve 7 años litigando, y te voy a decir, y me vas a decir, pero oye, pues estás muy joven. Sí, empecé a los 18 años a trabajar, ¿no? O sea, al tiempo que estudiaba. Estudiando la carrera yo trabajaba. Y fue un desgaste muy grande, claro. Por supuesto. O sea, yo veía con envidia a mis amigos que se iban, después de la clase de 7 o de 8 de la mañana, ¡ay, vámonos todos por las quesadillas a no sé dónde! Claro. Y yo salía volando con la angustia de llegar rápido al despacho donde trabajaba, porque iba yo a llegar tarde. O salir corriendo
y comerte cualquier taco afuera de la escuela y meterte a tu clase de 4. Claro. Y regresa y ponte a estudiar, ¿no? Entonces, sí fue muy Desgastante. difícil, pero yo te voy a decir algo, fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, porque primero aprendes distinto el derecho, Por supuesto. porque lo empiezas a ver desde mucho antes, ya materializado, En la entiendes, práctica en la diaria. práctica. Y cuando yo ya salí de la carrera, pues yo ya era una abogada en el despacho donde yo trabajaba, yo ya tenía el cargo de abogada. Además, yo ya llevaba mis reconocida por el propio bufete en el con que el propio laboraba. bufet, y a mí ya me daban encargos, casos, como si yo ya fuera una abogada titulada, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. Te digo, todo tiene un precio y el precio Así fue es. un desgaste. Me acuerdo que el último semestre en el ITAM se me ocurrió meter 7 materias para ya acabar ese semestre, más chamba. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bajé 5 kilos, o sea, el No estrés. dormía. No, pues es que era muchísimo estrés, porque aparte del estrés de la escuela, que el ITAM no es fácil, al contrario, es una escuela difícil, y me fue muy bien, pero pues yo ya tenía las preocupaciones de llevar tus propios casos, como abogada, ¿no? Entonces, realmente ha sido una pasión, ha sido una misión de vida, y claro, vas transformando, vas creciendo a lo largo de tus años, y di con una de mis misiones de vida que se conecta con el derecho: ayudar a las mujeres, trabajar por los derechos de las mujeres, ayudarnos como mujeres, Exacto. porque eso también me ayuda a mí. Por supuesto. ¿No? Pero ha sido toda una evolución, ¿no? Y bueno, pues la función pública se me cruzó cuando yo estaba llevando un caso, que yo trabajaba entonces con Salvador Rocha Díaz, un exministro de la Corte. No, extraordinario jurista. Un gran no jurista, abogado solamente, de verdad, sino jurista. o sea, muchos, en el mundo de la abogacía en el que estaba, pues era reconocido, muy Respetado. reconocido, respetado. Y un día, así es la vida, ¿no? O sea, Sí. un buen día, Sí. no trataba yo tanto con él, lo veía poco, y trataba más con su yerno, que era mi jefe directo, un gran abogado también, José Luis Zambrano. Y entonces un día me habla don Salvador Rocha y me dice, quiero una reunión contigo al rato y con tu jefe, ¿no? Con José Luis. ¿Y cuál? Que era una reunión para plantearnos a José Luis y a mí llevar la primera acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado en la historia del país, que fue contra la famosa ley Televisa. Así es. Entonces, Rocha nos dijo, aquí la abogada y Huicho, como le decía, y Huicho van a llevar el caso. Y nos sentó con los senadores promoventes. ¿Quiénes eran? Fíjate quiénes eran. El nivel. Bartlett, Don Manuel. Corral, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, entonces senador. Sauri, Dulce María Sauri. Y había otro senador del PAN que ya se perdió por ahí, ya no sabemos de él. Pero eran estos senadores los que fueron a ver a Salvador Rocha Díaz. Pro bono llevamos el caso, pero ese caso transformó mi vida. ¿Por qué? Porque le abrió las puertas. Estudié como nunca, pero no solo eso. Porque gracias a ese caso, que por cierto tuvo éxito en la Corte, y se determinó la inconstitucionalidad de los principales puntos que nosotros planteamos, ese caso para mí me abrió los ojos y dije, no, es que yo lo que quiero es trabajar en la agenda pública. Yo quiero trabajar en los temas públicos. Yo ya no quería volver a temas entre particulares, aunque llevamos muchísimo constitucional, yo estaba especializada en constitucional. Entonces, eso a mí fue un turning point, como decimos, de querer trabajar en los temas públicos, y fue de ahí que dije, yo me voy al Senado a trabajar. Pasó, ganamos el caso, ellos ya no eran senadores porque ya iban de salida, y como hija de vecina llegué con mi currículum con 2, 3 senadores, y fue que entré al Senado a trabajar en 2006. Y desde ahí, pues bueno, ya viene otra historia para Con mí, ¿no? Murillo Karam. Con Murillo Karam, y me tocaron en esas 2 legislaturas, porque fue la 60 y la 61 del Congreso Federal, pues imagínate, me tocó vivir de cerca, como redactora, como abogada, como asesora, la reforma de 2008 de los juicios orales, que por cierto, qué ironía, pero jamás me hubiera imaginado que después a mí, como su procuradora general de la PGR, me iba a tocar implementar en la PGR. Pero eso fueron años después, ¿no? O sea, 7 años después, yo estaba implementando esa reforma en la que yo trabajé y yo participé. La de la reforma electoral del 2007, el nuevo COFIPE,
pues pasó por mis manos, porque yo fui la dictaminadora de ese COFIPE del 2008, donde, por cierto, se aumentó la cuota a favor de las mujeres, la cuota de género. Entonces había cuotas de género. Se aumentó la cuota a 40%, del 30 al 40% en ese entonces. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también fui redactora de esa ley junto con varios otros abogados y bueno, un equipo, un grupo de asesores. La reforma en materia de amparo, la constitucional y la nueva ley de amparo. La de acciones colectivas, que nosotros fuimos quienes trajimos el tema, se lo planteamos a Murillo, mi hermano y yo, y otros profesores del ITAM. Murillo compró la idea y fue que... El impulsor. El impulsor y el promovente de esa iniciativa, que se ha desaprovechado desafortunadamente, pero que es un instrumento para la sociedad importantísimo para reclamar daños que le cometan a las víctimas, ¿no? como usuarios de servicios, como compradores de productos, en fin, como ¿no? consumidores. Como consumidores, etcétera. Entonces, bueno, fueron años de un aprendizaje voraz. Enorme y bueno, pues la verdad es que cuando veo hacia atrás todo lo que he pasado, pues todo te deja, todo te hace crecer. Eso no ha estado exento de muchos sacrificios, de índole personal, familiar. Casi nada es gratis en la vida. Nada es gratis. Y hay que agradecerlo también, porque un día eso escuché al gobernador Murat decía algo súper cierto. A ver, nada en política es fácil. Así es. ¿Cuándo hemos creído que algo va a ser fácil? Si quieres aspirar a un cargo, si quieres transformar algo. Hay que esforzarse. Hay que pagar muchos costos y hay que esforzarse, nada es fácil, ¿no? Entonces, pues sí, no ha sido fácil mi trayectoria, pero aquí estoy, ahora como diputada local, muy orgullosamente, pues presidenta de la mesa, claro, que es un orgullo como oaxaqueña. Y una gran responsabilidad. Como oaxaqueña es un gran orgullo ser presidenta de la mesa directiva del Congreso. Su historia de vida permite aflorar dos temas polémicos. Educarse en una institución privada, el CID, el ITAM, controvertido hoy en día, ¿por qué no en la UNAM? Y por otro lado, sin ser fifí, ¿no? Porque es usted producto de la cultura del esfuerzo. Totalmente. ¿Se siente fifí? No, para nada. ¿Es fifí? No, a ver, primero, ¿por qué no la UNAM? Yo me fui a la UNAM. Yo crecí, y esa sí fue una influencia totalmente de mi papá. Él siempre, desde que mi hermano y yo éramos chiquitos, nos decía, ustedes dos van a estudiar en la UNAM. Lo que quieran, pero van a estudiar en la UNAM. Claro. Pues crecí yo con la idea de que a los 18 años yo me iba a la UNAM. Y así fue. Pasamos el examen los dos. Nos fuimos a la UNAM. ¿Qué pasó? Yo estando en la UNAM, te estoy hablando en 1998, 99 ya, o sea, porque ya empecé a estudiar en el 97. Para el 99 yo ya llevaba 2 años de la carrera, claro, de Derecho, y les puedo decir que fueron los años más bonitos de mi vida. El primero, el haber entrado a la UNAM, el ser estudiante de la UNAM, recorrer su rectoría, sus jardines. Timbre de orgullo, ¿no? De verdad, estaba yo viviendo mi sueño. Y viene, desafortunadamente, el paro de 1999, el estudiantil, el del MOSH, recordarán del que CEU. El del CEU, que tuvo paralizada la UNAM por cerca de casi un año. Sí. Entonces, esto empezó, recuerdo bien, en abril del 99. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para diciembre yo ya estaba desesperada. Claro. Yo creo que me hubiera yo deprimido si no fuera porque en ese momento fue cuando empecé a trabajar un año antes en una notaría, que fue mi primer trabajo. Y que gracias a ese trabajo de la notaría, que además el notario siempre fue muy generoso conmigo y lo quiero muchísimo a la fecha, pues me mantuvo estudiando. Claro. Porque teníamos que estudiar y nos hacían como exámenes orales cada 15 días en esa notaría. Gracias a eso, de verdad ahí subsistí ese año porque hubiera sido pues dramático. Sí, imagínense, claro, por favor, para jóvenes de mi edad, 18, 19, quienes estaban por titularse, un año perdido de sus vidas terrible a nivel escolar. Entonces, tomo con todo el dolor de mi corazón la decisión con mi hermano y otros amigos de irnos al ITAM. ¿Por qué el ITAM? Porque fue quien nos abrió las puertas, porque se trataba de una escuela prestigiosa, porque, pues eso, porque nos dijeron, vénganse para acá. Claro. Traíamos los mejores promedios de esas generaciones
y por eso empecé en el ITAM. Y te digo algo, también lo disfruté muchísimo. No, claro. Y estoy muy orgullosa de haber sido egresada del ITAM. El hecho que los desprestigie el presidente, pues son los prejuicios del presidente, pero cosa que no los comparto, y es una gran institución el ITAM. Esa es la razón. Y la otra pregunta era... Si me sentía fifí, no. Mira, yo te voy a decir una cosa, todo lo que tengo, que no es mucho, pues, o sea, poco, mucho más bien, todo lo que tengo es producto de mi trabajo. Claro. Y yo sí soy de verdad un ejemplo de la cultura del esfuerzo. Sí, claro, O sea, por supuesto. yo cuando salí de aquí, mi hermano y yo fuimos muy independientes desde los 18 años. Yo te puedo decir con mucho orgullo que yo pagué mi escuela con beca en el ITAM. Nos dieron beca a mi hermano y a mí del 70%. Y no me alcanzaba para terminar de pagar el ITAM, claro, porque faltaba otro poquito. Entonces sí, hablé con ese notario y le dije, oiga, usted me tiene que ayudar. ¿Cuánto necesitas ganar? Pues tanto. Pues órale, te ayudo. Oh, excelente. Dije, sí, entonces me ayudó con un extra para pagar el ITAM, pagué mi titulación. Y bueno, fuimos muy independientes, eso le recordaba yo a mi mamá, pues desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, cada logro, la maestría, todo lo que he hecho, que me fui a estudiar a Estados Unidos, pues lo pagué yo con mi trabajo y con mi esfuerzo. Entonces, la verdad es que sí soy ese producto de la cultura del esfuerzo. Hoy veo muchísimos jóvenes, y sí lo veo con tristeza, como, pues no sé a qué se debe, pero realmente, pues les cuesta mucho, ¿no? Así es. Ahora, la situación es distinta, pero... Se ha complicado. Se ha complicado, ciertamente, pero sí veo que están a los 24 años y la mamá le está resolviendo la inscripción de la maestría o de no sé qué. Todo. Se mete a la página. Casa, vestido y sustento. Y dices, no, o sea, yo no me imagino que mi mamá, o sea, yo me fui a inscribir, yo sabía de mis papeles a mis 18 años, claro, me iba a México solita y resolvía uno, ¿no? Y ahora veo una tendencia de que los papás... Sobreprotección. Malamente. Yo espero no cometer eso con mis 2 hijos que tengo, chiquitos todavía, pero lo veo con preocupación porque digo, ¿por qué yo a los 18 años sí lo pude hacer, no? Sí. Y era esa generación también, o sea, mis amigas también de aquí de Oaxaca, que nos fuimos no estaban los papás ahí en la inscripción, y ahora veo una cosa muy distinta, ¿no? Y bueno, pues eso te hace crecer. Por supuesto. O sea, a fuerzas, ¿no? Te hace crecer, te hace ser independiente, madurar, ¿no? Y hacerse responsable. Hacerse responsable. Que eso falta mucho, ¿no? Así es. Digamos que como mamá me voy a incluir, o sea, de pronto pues terminamos resolviéndole mucho a los hijos, bueno, mis hijitos están chiquitos, pero eso sí veo un cambio. Hay que enseñarles a ser libres e independientes. Sí, totalmente. Entonces, cero fifí. Además esa categoría me cae muy, muy mal, ¿no? Me cae muy mal porque pues ni siquiera viene al caso. caso dividir al país así. Sí. La polarización jamás será y además positiva. Yo les estoy diciendo, soy de la cultura del esfuerzo y bueno, pues si me gusta vestirme bien o me gusta arreglar, y si eso es fifí ¿para quién? Exacto. ¿No? Entonces a mí esa categoría no me va. Con lo que hemos escuchado acerca de su trayectoria diputada en lo personal y en la parte profesional, ¿usted considera que al día de hoy se han abierto más espacios para que mujeres puedan incursionar, no solamente en el ámbito político, ¿no?, sino también tengan espacios en lo privado? Mira, he visto pasos muy lentos en ese sentido. Te voy a primero hablar en lo público y claro, después te voy a decir qué ha pasado en lo privado. En lo público, pues ya sabemos, ha sido un cambio muy lento. Imagínate, en 1953 fue el año en que las mujeres nos reconocieron el derecho a votar en la Constitución. Así es. Estaba entonces el presidente Adolfo Ruiz Cortines. En 1955 fue la primera vez que las mujeres pudimos votar en una elección. Sí. Del 55 al 2021, 22, perdón, todavía estoy en el 21, ha pasado muchas cosas, sí, pero ha sido lento, porque si te das cuenta, pues ¿cuántos años? 67, 68 años, más de medio siglo. Para que apenas estemos hablando de que, bueno, llegamos a la paridad, ¿no? O sea, si lo ves,
Hay muchos que dirán, ay, pues, ¿de qué se quejan las viejas si ya tienen todo? Dicen, ¿no? No es cierto. Y lo hemos tenido muy lento. Pero bueno, ha sido un proceso, me ha tocado ser parte de esos cambios y eso me llena de orgullo. Pero ha sido muy reciente. O sea, imagínate que estamos hablando que apenas en el 93, o sea, del 55 al 93, empezaron en el COFIPE a ponerse reglas muy tímidas de recomendamos a los partidos políticos que incluyan mujeres, que promuevan la postulación de mujeres. En el 96 ya se pone otro llamadito a misa un poquito más fuerte. Hasta el 2002 se puso la primera cuota de género. 30%. 2002, el 30%. Y les estoy hablando que yo estuve en esa reforma como asesora participando en el 2008, donde se subió al 40%. Del 2008 pasó hasta el 2014, fíjate cuántos años, 6 años más, para que entonces se estableciera la paridad para congresos. ¿Sí? Así es. Esa fue una reforma constitucional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Y ya viene finalmente hasta el 2019, 5 años después, en junio, esta reforma donde se establece la paridad en todo. Total. Entonces, hemos avanzado, sí. ¿Qué falta? Falta lo que estoy haciendo y lo que presenté apenas en el Congreso. Claro. Armonizar de esa Constitución federal, adecuarla a nuestra Constitución local. ¿Por qué? Porque si bien en la legislatura pasada se avanzó, ya está previsto la paridad, por ejemplo, a nivel de los congresos, de las presidencias municipales, etcétera, y se ha avanzado muchísimo, por supuesto, pero falta meternos, la reforma dijo paridad en todo, y prevé poderes judiciales, prevé gobernaturas, es decir, los gabinetes estatales, claro. Prevé paridad en todos los órganos constitucionales autónomos, y eso no está. Hay que meterlo ya, y hay que legislarlo, hay que desdoblarlo en las leyes, que esa es mi propuesta, por eso estoy proponiendo reforma legal a 12 leyes, sí. Porque eso va a impactar la Defensoría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General, todos los demás órganos autónomos, toda la integración de los comités de estos ciudadanos que están previstos en la ley, obviamente los gabinetes, obviamente en el Poder Judicial, sí, claro. Etcétera. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Esto es un proceso inacabado, sin embargo, es inexorable. Ya no se puede detener. Con los jurisconsultos latinos aprendimos los abogados, diputada, que uno de los graves problemas de la República como institución es el exceso de leyes. Y peor todavía en el caso de México y Oaxaca, su no aplicación. Sí. ¿Qué opina al respecto? Eso habla de una ausencia de Estado de Derecho. Todos los países tienen leyes, claro. Algunas más sobrecargadas que otras. En el caso de Estados Unidos, ustedes leen la Constitución de Estados Unidos y pues verán que tiene muy pocas enmiendas a lo largo de toda su historia, pero además que es realmente un cuerpo normativo que va a la sustancia, a la forma de cómo se divide el poder, las garantías individuales, etcétera. Nosotros hemos hecho de nuestra Constitución un código basado en la desconfianza. Basado en la desconfianza. Sí. Y cada vez veo peores ideas que dices, sobre no regulación. Puede ser que esto lo quieran llevar a la Constitución, esto va a un reglamento. Por supuesto, en leyes secundarias. En leyes secundarias, no va en la Constitución, no, es que para que nadie lo quiera cambiar en la Constitución. Entonces, es una esquizofrenia terrible. Yo lo he criticado muchísimo esa parte. Que querer todo llevar a la Constitución, todo, porque ahí entonces sí es más difícil que lo quiten, que lo pongan, que lo muevan. Y terriblemente, pues, y lo que hacen es hacer un galimatías. Por ejemplo, el tema de la fiscalización electoral. Todo está en la Constitución. Claro. O sea, ya la Constitución parece un código. Así es. Es una cosa terrible. Y siguen proponiendo cada tontería, la verdad, a veces algunas tonterías, que lo quieren llevar a la Constitución. Entonces, la verdad es de que
pues nos faltan unos cursitos de derecho constitucional ahí en los parlamentarios, pero más allá, y voy a tu pregunta, yo creo firmemente que justamente el reto de México es hacer que la ley se cumpla. Claro. Porque muchas veces es una simulación. Se celebra una Ese es el reforma problema. constitucional, se celebra una reforma legal, pero en esa risa va implícita la aseveración trampa. de decir, a ver cuándo se va a aplicar. O muchas veces se hacen leyes redactadas de tal manera que saben quienes las suscriben que nunca va a pasar nada. Así es. Y eso es lo que tenemos que ir eliminando, la simulación, Sí. el Que mucho fraude daño a la nos ley. ha hecho. El fraude a la ley. ¿Y Así usted es. cómo está buscando acabar con esa simulación, dado su función como diputada y como presidenta de la mesa directiva? Mira, llevo poco, pero ya he presentado estas reformas y al menos en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, justamente estoy estableciendo para que la paridad no sea nada más de discurso político, electorero, de no, las mujeres las incluimos, son la fuerza de nuestro Estado, nuestro país, y a la hora de la hora no pasa nada. Entonces, ¿qué quiero? Justamente para acabar con eso. Ah, sí, paridad, todos están de acuerdo con la paridad, muy bien. Vamos a aplicarla en el Poder Judicial, Cúmplanla. donde todavía, a nivel nacional, y es la misma lógica estatal, las juezas y magistradas representan minoría. el 20, el 30%. Sí, claro. No más. Ahí hay un techo de cristal. Así es. Porque llega un punto en el que ya no pasan. Entonces necesitamos una regla donde diga, a ver, las próximas designaciones tienen que ir mujeres. Por supuesto. Y tienen que estar, y tienen que integrarse en el Consejo de la Judicatura mujeres. Sí. Y tiene que alternarse la presidencia de... porque además de la paridad, estoy incluyendo un principio reconocido universalmente, Sí. Pro reconocido persona. por la ONU y reconocido en nuestra Constitución, de la alternancia de género. Claro. ¿Qué dice? A ver, para realmente hacer que las mujeres lleguen y romper ese techo de cristal, pongamos la alternancia de género. ¿Qué significa? Que si yo veo un presidente de un tribunal o La un fiscal, siguiente. se tiene que aplicar en la siguiente, siguiendo y cumpliendo con todas las reglas de los requisitos que se prevén, tiene que ser una mujer. Claro. Si no, nunca... De ahí no vamos a pasar, ¿no? O sea, de cierto punto ya no vamos a pasar porque esos cargos altos le van a corresponder siempre a un hombre. Además de legislar, que resulta altamente positivo y le felicitamos, sobre todo en mi caso porque Dios y la vida y la naturaleza me ha bendecido con 3 hijas, ¿no? Por las que estoy dispuesto, brillantes. Gracias, por las que estoy dispuesto a vivir y morir. Sí. Además de legislar, ¿qué tenemos que hacer cuando las amplísimas redes de complicidad fincada en la corrupción garantizan la impunidad y la no aplicación de la ley? Híjole, es la pregunta más amplia, más compleja Sí. y más oportuna, además, que tendría yo que responder. Todo parte de la decisión, De la voluntad política. de la voluntad política de los actores, hombres, mujeres, los que tengan el poder. Se podrá decir que hay voluntad, que hay un hombre, por ejemplo, que Comprometido. incorruptible, comprometido, que ganó por esta agenda y esta bandera, sí, pero realmente sin la voluntad de fortalecer los mecanismos institucionales y mandar la línea de que esos instrumentos sean los que combatan esa corrupción, eso es muy complicado. Eso es lo que no tenemos hoy. Claro. Porque no se puede decir se combate la corrupción por decreto y ya. No funciona. Si hacemos un recuento de qué ha pasado con los instrumentos que ya teníamos, que no funcionaban, por supuesto, pero que ya teníamos para combatir la corrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que han venido a menos ¿Qué han venido a por menos? decisión presidencial. Es No lo que menos les conviene. importa. Es nada más, Simulación. pues es una simulación. Así es. Porque hemos visto casos escandalosos que no ha pasado Y documentados, nada. además. Entonces seguimos, yo sí puedo decir, que seguimos viviendo
una ausencia y carencia de real voluntad política, aunque desafortunadamente esa no es la percepción en la ciudadanía. Sí. Se cree que se está combatiendo. Si tú les preguntas a la ciudadanía, no, sí. ¿crees que se está combatiendo la corrupción? Ellos dicen que sí, por el La presidente. percepción es otra, ¿no? Pero solo porque en el discurso se dice, ya, esto ya es distinto, ya no... Ya cambiamos. Ya cambiamos, ya se barrió la escalera de arriba para abajo, y se cree que es así. No, si tú te das cuenta, a ver, realmente cuántos casos han llegado a sentencia. No. Bueno, ni el de Lozoya, ni el de Lozoya. Ya está ganando amparos. Y va a terminar el sexenio, va Por a salir. supuesto, por supuesto. Entonces, desafortunadamente, es un círculo vicioso. No, es que más leyes. No, ya no se trata de más leyes. Así es. Se trata de que de verdad... Perfeccionemos las que tenemos. Hay cosas que se pueden perfeccionar, Sí, por supuesto, claro. pero se trata de la voluntad real de acabar con eso de una vez por todas. Pero no con venganzas, no con mensajes No de manera políticos. selectiva. Perdón. Salud. Salud. No con venganzas, no de manera selectiva, es. no porque son mis enemigos, Claro. sino porque los instrumentos que el Estado mexicano ya tiene se ponen a andar, se utilizan y se respetan. ¿Cree usted que ayudaría mucho impulsar dos acciones que en el caso de la Unión Americana han sido determinantes? La cultura de la legalidad, desde la educación en Sí. el hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en la vía pública y además paralelamente la construcción de ciudadanía Completamente. responsable. Completamente. Insisto, no es un tema nada más de leyes. Por supuesto que tenemos que tener leyes. Claro. Es un tema de voluntad. Y es un tema también, coincido, de construir legalidad, construir una cultura de legalidad. Y eso es desde la primaria. Así es. Y eso es con los padres de familia. Los niños empiezan a hacer tranza, empiezan a copiar, empiezan a robar, desde la primaria. Y si el papá, es lógico que a lo mejor un niño dice, me gustó, ay, me lo llevo. Pero ahí empieza la Claro, cadenita. Claro. Si el papá o la mamá ve que ese niño se llevó algo de la fiesta, de la casa del amiguito, Así me ha es. pasado, alguna vez me pasó. Mijito, es que me gustó. No, mijito, pero eso no es tuyo. No es tuyo. Vas y lo regresas. Así Y es. voy a Y la casa pides del niño disculpas. y le dices, te devuelvo esto porque lo tomé sin querer. Así es. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro. Pero si los papás o las mamás son los que fomentan desde niños, ay, sí, mijito, qué chingón eres, ¿no? O sea, Claro. qué listo, tú sí eres listo. Eso. Me saliste más listo que no sé qué. Y lo fomentan. Pues el niño se siente fregón. Ya porque bailamos. porque hace un acto ilegal, Así ¿no? es. O más que ilegal, digamos, un acto indebido, Sí, ¿no? sí. Entonces, nos falta mucho. Y también ahí sí voy. Y ahí sí, en descargo de las autoridades, del propio presidente, también Somos corresponsables. no puede nada más todo depender de un Así hombre, es. por supuesto. Lo que pasa es que menciono esa situación porque tiene que haber voluntad política de mandar la línea, de decidir Sí, sí, cómo sí, está, sí, porque sí. estás ahí para eso también. Claro. Pero desde luego que nada va a cambiar sin también nosotros como ciudadanos, como ciudadanía. Así es. No cumplimos. No cumplimos, no hacemos lo que nos toca. Y al contrario, seguimos alimentando ese círculo vicioso Y perverso. y perverso. Otro tema muy preocupante, aunado a lo que comenta diputada, es la creciente violencia, ¿no? Y sobre todo hacia las mujeres. Y como sabemos, en su agenda uno de los temas prioritarios es la atención a mujeres y a niñas. ¿Qué hace y qué va a seguir haciendo para garantizarle no solamente a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, sino también a los hombres? Mira, primero el caso de las mujeres. No hay día, Alfredo, Alexandra, no hay día en que En no... que no nos desayunemos con malas No, noticias. que no me busquen, Sí. no me busquen mujeres para pedirme ayuda. O las violentaron, o las corrieron porque estaban embarazadas, me pasó la semana pasada. Claro. O la alcaldesa Lucía Méndez, que la forma en que tan violenta, ¿no? Hasta de odio. Sí, 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 sí. O sea, sí. percibes tú en Claro. los insultos, en los gritos, un odio y un desprecio a una mujer que te asusta, ¿eh? Sí, De claro. verdad. Ya es patológico. Ya es patológico. O sea, un hombre sí me puede mandar, pero una vieja no.
Yo les puedo decir un caso, pero conocí, bueno, donde no querían ciertas personas trabajar con una mujer. No querían servidores públicos trabajar con una mujer. Y se rehusaban y se excusaban. Se hasta que alguien les preguntó, bueno, ¿por qué no quieres trabajar con fulanita de tal, no? Híjole, es que no me gusta que las mujeres me den órdenes. Esa fue la respuesta del personal. Qué gran estupidez. No me gusta que las mujeres me den órdenes. Pero eso sí, de un hombre sí lo acepto, ¿no? Es mi igual. Hasta cosas pero indignantes. De verdad, lo veo diario. O sea, tú llegas a una reunión, me acaba de pasar una reunión con personajes ahí, y la mitad de la mesa si se para, hola, ¿cómo estás? ¿No? Con educación. La otra mitad, ¿qué pasó? Así, ¿no? Pero llega un personaje, hombre, todos. En 2 minutos se para, o sea, así. En automático. Y el abrazo fingido. Y puedes tener el mismo puesto, rango, sí. pero por tratarse de una mujer, ¿por qué me va a parar? O sea, son señales, o sea, eso te demuestra lo que ven en una mujer. ¿Qué ven en una mujer los hombres? Menos valor. Por el hecho de ser mujer. Equivocadamente. Esa es la raíz. Yo te violento porque puedo, por el hecho de que eres mujer. Ahí está la raíz, el fondo. Por el hecho de ser mujer. Así por eso es. son las cosas de género. La violencia de género es la violencia que te cometen por el solo hecho de ser mujer. Grave. Entonces, diario te decía, no hay día que no me llegue un caso. ¿Qué hay que hacer? Insistir. De verdad, a veces siento que dicen, ay, estas viejas son monotemáticas, ¿no? Siempre están hablando de la violencia de género, siempre están hablando de... Pues, ¿sabes qué? Para eso estamos ocupando los espacios públicos, para trabajar por otras mujeres. Y por propia subsistencia de género, digo... Oye, la verdad, entonces, ¿qué hay que hacer? Insistir, poner el foco en esos temas, en la violencia contra periodistas. Nos amanecimos ayer con la noticia de que matan a otra periodista en Tijuana, y de eso voy a hablar esta semana en mis espacios de medios de comunicación. Y que te digan, ay, siempre les hay otros temas. No, es que esos son los temas que le están pasando al 51% de la población. Nada más ni menos que yo estoy trabajando por el 51% de la población. Así es, claro. Porque las mujeres no somos un grupo vulnerable, no somos una minoría, somos más de la mitad de la población. Totalmente. ¿Por qué no trabajar por ellas? Finalmente, diputada, una pregunta provocadora. ¿Está dispuesta a correr riesgos para enfrentar esa violencia machista, misógina, cuando, por su experiencia en la desaparecida Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, pues no ignora que, al igual que en política, en la delincuencia no hay perro sin dueño? Y que basta hacer trabajo de inteligencia para establecer focos rojos, jalar la hebra y saber la identidad de quienes delinquen. Pues mira, este país, y lo acabo de decir hace poquito, este país es peligroso para las mujeres. ¿Y para los periodistas? En general. Así es. Es peligroso para las políticas, es peligroso para los periodistas. Es decir, no es nada nuevo lo que tú me estás diciendo. Ya de facto, pues corremos un riesgo. Así es. Por poner esos temas, por poner a la luz casos, etcétera. Entonces, ¿estoy dispuesta? Sí, pues lo estoy haciendo. Claro. ¿No? Que esperemos que no me pase nada, pues, no, pues Dios guarde la hora. Así es. Pero precisamente esa es parte de mi misión de vida y de lo que me gusta hacer. Claro. Ayudar, trabajar por esos derechos. ¿Para qué? Espero, en unos años, quizá en unas décadas, este tema sea una anécdota. Así es. ¿Te acuerdas lo que les pasaba a las mujeres? ¿Sí? Se hable como una anécdota y no como una realidad.
Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos encarecidamente la presencia de nuestra diputada Mariana Benítez Tiburcio, perteneciente a la 65 legislatura local de nuestro estado de Oaxaca, y agradecemos a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, por permitirnos este espacio para llegar a sus hogares. Que tengan buena tarde.